Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. La semana pasada, durante el evento del Caribbean Festival, se llevó a cabo la histórica firma del MOU, o Acuerdo para la Construcción del Nuevo Hotel, que vendrá en el área de San Nicolás bajo la línea de la cadena hotelera Bahía Príncipe. En la firma estuvieron presentes ministros de Aruba, como también el dueño de la cadena hotelera, el señor Pablo Piñeros. Este pasado jueves se llevó a cabo un momento histórico tanto para la economía de la isla, para el turismo y por sobre todo para el área de San Nicolás. Durante el evento del Caribbean Festival, el gobierno, en compañía del dueño de la compañía hotelera Bahía Príncipe, el señor Pablo Piñeros, le dieron inicio al proyecto que se convertirá en una joya de hotel en este distrito que, a pesar que no es hotelero, contará en el próximo 2016 con su primer hotel bajo la línea Bahía Príncipe Don Pablo Collection. Un momento muy especial para Aruba y me complace haber sido parte de las últimas 7 a 9 meses donde hemos conversado, donde hemos discutido, donde hemos negociado, y en esto no puedo dejar sin mencionar a nuestro amigo Adolfo Castellanos, que no solamente ya casi habla papiamento por las veces que estuve en Aruba, pero también por haber invitado a colega de mesa y a mí a los propiedades que tienen allá en Santo Domingo, por la cual le quiero felicitar, bellas propiedades, y como ya fue dicho, lo que va a venir en Aruba es aún superando lo que ya tiene en su colección. El ministro Otmar Oduber, encargado de la parte de turismo, fue quien le agradeció a los dueños de la cadena hotelera Bahía Príncipe por creer en el concepto de un hotel en el área de San Nicolás. Asimismo, durante la firma de este Memorandum of Understanding, el mandatario de Turismo indicó que desde febrero de marzo 2015 iniciarán con todos los trabajos de construcción de este gran hotel, para que cerca de octubre del 2016 San Nicolás y Aruba pueda contar con un hotel como lo es la línea de los Bahía Príncipe. Un bebé recién nacido fue abandonado en unos baños públicos del sistema de transporte colectivo Metro en México. El personal de limpieza dio aviso a la policía, cuyos uniformados se aproximaron a los baños encontrando una recién nacida dentro de uno de los retretes. En este baño de la estación del Metro Constitución se escuchaban los llantos de una pequeña, los cuales llamaron la atención de una mujer. Tengo que entrar a revisar los baños, la limpieza, y entré y llegué hasta el último baño y había un bebé allá adentro. La encontré en la taza del baño con la cabeza hacia abajito el bebé. Yo padezco de los nervios, se me alteraban muy feo, pero pues reaccioné. Gracias a esta señora, la recién nacida tuvo una segunda oportunidad. De inmediato, fue llevada al hospital pediátrico en Iztapalapa. La niña la encontraron en un baño público de la estación del Metro Constitución, aproximadamente a las 10 de la mañana. La recibimos a las 11 y su atención fue inmediata. La niña tuvo que intubarse. El diagnóstico es asfixia severa, potencialmente infectada y parto fortuito. Hasta el momento se desconoce el paradero de la mamá de esta pequeña. Mientras tanto, permanecerá internada en este hospital hasta que se encuentre estable. Giovanna Esquivel, Azteca Noticias. Padres, docentes y hasta los propios niños de diferentes colegios estuvieron contentos en estos días, ya que recibieron delante de las puertas de sus colegios reductores de velocidad para los autos que pasen por allí. Esta adición fue bien aceptada, viendo la situación de los autos que estaban pasando por allí delante con una alta velocidad y sin tener en cuenta las cebras existentes. Desde ahora se puede ver un gran cambio, tanto de seguridad y confianza, a la entrada y salida de los niños en sus colegios. Recientemente los niños de diferentes colegios fueron sorprendidos con la construcción de reductores de velocidad delante de las puertas de sus colegios. Durante un día y medio, los encargados de la construcción cerraron algunas vías para poder iniciar con los trabajos de ubicación y construcción de estos llamados policías que reducen la velocidad de los autos que pasan por allí. Desde ahora, tanto padres, docentes y hasta los mismos alumnos se sienten más seguros con este cambio.
En la puerta de los colegios existen cebras, pero los autos no estaban respetando esto y esto estaba ocasionando accidentes. Pero con este reductor los automovilistas también estarán más conscientes, no solo con este nuevo Drempel, sino también van a estar más conscientes de que esta es una área escolar. Para los niños es una buena iniciativa y seguramente se sentirán más tranquilos y seguros. En Honduras continúa la polémica en el Congreso Nacional por la comercialización de las pastillas del día después. Algunos diputados insisten en legalizarlas, ya que así se evitaría la venta de forma clandestina. Representantes de varias instituciones del país han solicitado a los diputados del Congreso Nacional que se retome la discusión y se apruebe la libre comercialización de la píldora anticonceptiva, más conocida como del día después. Entonces estamos negándole un derecho a las niñas y a las adolescentes, a la juventud de nuestro país y a las mujeres en general de tener acceso a la píldora anticoncepción de emergencia que podía cambiarles la vida. Por su parte, representantes de las universidades son del criterio que este tema debe ser tratado por especialistas antes de ser llevado nuevamente a la Cámara Legislativa. Creo que hay que escuchar a los ginecólogos, al Colegio de Ginecólogos. Ellos tienen también su opinión que es calificada, obviamente. Hay que conocer también los casos donde hay muchas mujeres, jóvenes, niñas a veces, que por diferentes razones sufren abuso o hay desinformación también. Sin embargo, algunos parlamentarios mantienen su posición que debe legalizarse su venta y de esta forma evitar que la misma se comercialice de forma clandestina. No quiero decir que se apruebe exactamente porque no es abortivo, pero hay temas sociales, probablemente hasta religiosos, que tienen que tomarse en consideración, y en temas como este, donde la sociedad hondureña tiene que pronunciarse, debería ser sometido a la brevedad posible a la discusión. Dirigentes de grupos feministas nacionales aseguran que la libre comercialización de esta pastilla podría convertirse en un elemento fundamental para bajar la incidencia de embarazos en menores en Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. 2 personas lesionadas, una fuga de gas, 7 árboles caídos y al menos 5 vehículos tapiados fue el saldo que dejaron las fuertes lluvias en varios sectores del municipio del Chacao, en Caracas, Venezuela. Euclides Sotillo nos tiene la información. Esta avenida principal que comunica la entrada del municipio Chacao desde el distribuidor de Altamira de la autopista Francisco Fajardo fue una de las que sufrió los embates que dejaron las precipitaciones y los fuertes vientos al caerse 2 árboles de grandes proporciones en plena vía que dejaron afectada parte de la señalización y tapiados a esta camioneta y este pequeño vehículo. Comenzó a caer ese diluvio, comenzaron fuertes vientos, lluvia fuerte y el árbol se vino encima y me cayó encima de la camioneta. Viento, lluvia torrencial. Los limpiaparabrisas no permitían buena visión y de repente sentí un golpe fuerte. También en la avenida El Trapiche del sector La Floresta se sintieron los estragos de las fuertes lluvias. Este árbol se desprendió y cayó encima de esta camioneta, dejando además una fuga de gas. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dio un balance de esta situación. Tenemos una persona herida, una persona atrapada, todo fuera de peligro, 7 árboles caídos, 2 postes de luz, una fuga de gas y algunas otras contingencias menores que hemos estado atendiendo con Policía, Salud Chacao y Protección Civil. Tras esta situación que generaron las lluvias la noche de este jueves en el este de Caracas, las autoridades instaron a los vecinos a estar en alerta y a comunicarse en caso de otra irregularidad. Un incidente se presentó en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando las autoridades nacionales detuvieron a 6 miembros de la Guardia del vecino país que ingresaron a territorio colombiano por una trocha y luego intentaron regresar por el puente internacional Simón Bolívar. Los habitantes y comerciantes de Cúcuta lanzaron insultos a los uniformados venezolanos. En esta camioneta de uso oficial de la Guardia del vecino país se movilizaban los 6 militares venezolanos que, según testigos, ingresaron a Colombia por una trocha de la frontera entre ambos países. Fue una camioneta del ejército bolivariano que pasó frente a la DIAN colombiana a territorio colombiano, con armamento, fusiles de alto alcance, armas automáticas. Los militares venezolanos fueron interceptados por las autoridades colombianas justo aquí, a escasos metros del puente internacional Simón Bolívar, cuando intentaban por esta vía retornar
a su país. Me parece irregular porque cómo es posible que se van a estar metiendo los soldados venezolanos aquí a la frontera. ¿Cómo hacer que el presidente haya acepte de un abuso de esos? ¿Y cómo a los hijos míos, al hijo mío me lo tienen preso allá? ¿Por qué no hacemos esto? Que esa gente no la suelten hasta que no suelten esos presos que tienen allá. Ciudadanos enardecidos por controles en la zona fronteriza y los atropellos de la Guardia Venezolana lanzaron insultos contra los militares que fueron trasladados por las autoridades colombianas hasta Migración Colombia. ¿Por qué el ejército venezolano se pasa para acá armado sin ninguna función? Los 6 militares venezolanos a esta hora permanecen en las instalaciones de Migración Colombia. Y en México, un policía de tránsito tiene una peculiar forma de dar vía a los autos que transitan por allí. A pesar de tener 30 años del servicio a la comunidad, al ritmo del rey del pop, dirige el tránsito como ninguno. De un día para otro, sus cadenciosos movimientos corporales lo posicionaron como estrella de las redes sociales. No me lo esperaba, todo lo contrario, cuando me di cuenta que estaba pasando la gente y grabando, me sentí con temor que llegara a la superioridad y que me llamaran la atención, porque pues esto no se lleva a cabo, eso nace de uno. Es conocido como el APA. El oficial José Echeverría lleva casi 30 años en las filas de la Policía Municipal de Tijuana, encargado de dirigir el tránsito con un estilo muy peculiar. Tres décadas en donde se ha caracterizado por su excelente trabajo y, por supuesto, incomparable sentido del humor. Muy bien para Tijuana, para el ambiente, para que vean cómo es Tijuana. Al ritmo del rey del pop dirige el tránsito como ninguno. Y bueno, ¿por qué no aprovechar para que nos enseñe unos pasitos? ¿Bailamos? Es la otra cara de los agentes policíacos, un oficial que disfruta y valora su función al servicio de la comunidad y que busca atrapar una sonrisa a través de sus pasos de baile. Cintia Gómez, Azteca Noticias. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.